a invitar a nuestros siguientes panelistas para el acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia y demás componentes de la justicia abierta. Invitamos a pasar al señor Max Alejandro Flores Rodríguez, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, que va a ser el moderador de este panel. Asimismo, a los panelistas Iñaki Vicuña de Nicolás, director del Centro de Documentación Judicial de CENDOC, del Poder Judicial de España, y también al señor Camilo Montoya Reyes, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Al final del panel tendremos algunas preguntas de nuestro auditorio. Bienvenidos a todos, los recibimos con un fuerte aplauso. Y el señor Max queda a cargo del panel. Y también hacemos el llamado al señor Diego Acosta, de la Escuela de Justicia de la Universidad Nacional, que también nos acompañará en este panel. Buenos días, señoras y señores. El panel que me ha correspondido coordinar gira sobre algunos asuntos que resultan de la mayor importancia estratégica para el Consejo Superior de la Judicatura, en la medida que tienen que ver con la formulación de una política judicial clara y la profundización en instrumentos y prácticas que garanticen la probidad en la justicia, la rendición de cuentas permanente y la transparencia en el actuar de la Administración. Para ello, resulta fundamental acudir al concepto de justicia abierta. De conformidad con los talleres de la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana, se entiende por justicia abierta la que aplica los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración para una administración de justicia cercana, confiable y efectiva, con el objeto de promover la paz social. A su vez, esos elementos se concretan así. La transparencia se caracteriza por la adopción de políticas, acciones y actitudes tendientes a facilitar el acceso libre a la información en todos los ámbitos y fases de los procesos y actividades, sin mayor limitación que aquellas expresamente establecidas por las leyes para la defensa de los derechos e intereses fundamentales, coherentes con el orden constitucional democrático. La transparencia exige no solo de apertura, sino también de políticas y acciones que faciliten el acceso y la comprensión de la información. La participación es un proceso democrático que promueve y garantiza una contribución responsable, activa y sostenida de la población en la administración de justicia, de manera que respondan a su acceso al bien común y al cumplimiento de los fines de aquella. La colaboración es la comunicación y la articulación de acciones entre el sistema de justicia, la población y las instituciones organizadas nacionales e internacionales para la mejora de los servicios de administración de justicia, en consonancia con las demandas y necesidades de la ciudadanía y de las poblaciones usuarias. Teniendo como base estos principios constitutivos del concepto de justicia abierta, resulta clara la necesidad de desarrollar o fortalecer herramientas y acciones relativas a la transparencia, la rendición de cuentas y a la detección e implementación de buenas prácticas de inclusión social y colaboración interinstitucional que permitan cumplir de manera más precisa la misión de brindar a la ciudadanía mejores mecanismos de acceso a la justicia,
mayores garantías de tutela judicial efectiva y sobresalientes logros dirigidos al aumento de la percepción positiva de la jurisdicción. Los retos son muchos. La coyuntura nacional hace que este sea un momento difícil, pero la función constitucional encomendada al Consejo Superior de la Judicatura lleva a que sea necesario sobreponerse e implementar con agilidad ajustes y políticas necesarias para convertirse en un actor de cambio positivo frente a la adversidad, sobre todo cuando resulta evidente que la rama judicial en su conjunto se encuentra indignada y preocupada, principalmente porque sabe que los juicios paralelos emprendidos por los medios de comunicación se concentran sobre actos reprochables presuntamente cometidos por algunos servidores judiciales, cuando en realidad la función diaria cumplida por los miembros de la comunidad judicial, además de basarse en la pulcritud, materializa la finalidad esencial de la prestación del servicio de justicia en todo el territorio nacional. Por esto, los principios de justicia abierta, que implican la articulación de acciones relativas a la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia en el gobierno y la actuación de la administración, colaboración armónica entre las entidades estatales y la participación ciudadana, resultan pertinentes como forma de modernización de la administración de justicia, pero también para hacerle frente a lo antedicho. La ciudadanía espera ser tenida en cuenta como actor transformativo de las instituciones públicas y motor del cambio de percepción sobre las mismas, lo cual es un dato muy importante a tener en cuenta. Conforme los resultados del estudio de Transparencia Internacional del año 2016, llamado Barómetro Global de Corrupción, hay algunos datos que son relevantes. En primer lugar, el 61% de los colombianos creen que los actos de corrupción han crecido de forma exponencial entre los años 2013 y 2016, con lo cual una actualización de esta cifra al presente año muy probablemente hará que dicho porcentaje crezca bastante. Sin embargo, en favor de la función jurisdiccional y de la posibilidad de acercarse a la ciudadanía, el mismo estudio indica que el 74% de los colombianos consideran que con su participación es posible hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción y a su vez el 64% señalan que están dispuestos, y es importante, denunciar dichos actos. Todo hecho de corrupción en la administración de justicia, por pequeño que sea, debe ser reprochado. De acuerdo con este estudio, la rama judicial sigue siendo la institución estatal con más bajas experiencias de corrupción reportadas por la ciudadanía, con apenas el 11%. Pero, por otro lado, la percepción pública negativa afecta a los jueces y magistrados en el 37%, con relación a otras instituciones o servidores y funcionarios públicos, como los congresistas en el 54%. El presidente de la República y sus funcionarios en el 48%, los concejales del país en el 46% y la Policía Nacional en el 41%. En conclusión, la ciudadanía se afirma como un actor determinante en la transformación de la justicia. Su percepción legitima los poderes públicos y su intervención resulta fundamental para la superación de las crisis actuales y la modernización y fortalecimiento de las instituciones. Esto implica que la concreción de los principios de justicia abierta es referente para una interacción social con el Poder Judicial que reafirma los aciertos presentes y proyecta las nuevas dimensiones institucionales derivadas de las expectativas del colectivo. No sobra aclarar que la transparencia, incluida la rendición de cuentas, la participación y la colaboración, comprende la administración de la rama judicial y la gestión jurisdiccional, según el concepto de justicia abierta al que se ha hecho alusión. De tiempo atrás, el Consejo Superior ha venido implementando de forma progresiva el acceso a la información relativa a la administración de la rama judicial.
Muestra de ello la promulgación y puesta en práctica del Acuerdo 1711 de 2003, por el que se crean procedimientos para acceder a la información complementaria con el fin de realizar el control de rendimiento y gestión institucional y la evaluación de servicios para propiciar la buena imagen de la Administración de Justicia a través de los principios de publicidad y transparencia. Asimismo, mediante el Acuerdo 10027 de 6 de noviembre de 2013, se estableció que la rendición de cuentas que venía realizando desde hace muchos años atrás fuera anual, con indicación de las fechas en que debían realizarse. En el Acuerdo 17-10-672 de 10 de mayo del presente año, se definió la política de justicia abierta de la rama judicial y se conformó la Comisión de Justicia Abierta del Consejo Superior de la Judicatura. Respecto de la rendición de cuentas, se tiene el modelo implementado por la sección quinta del Consejo de Estado, que llama la atención porque se planifica y se fijan metas, no es la presentación de unas frías estadísticas o unas cuantificaciones. Además, se establecen objetivos y las estrategias para alcanzarlo. Se trata, entonces, de un modelo digno de ser seguido por la jurisdicción. Igualmente, debe recordarse que al Consejo Superior de la Judicatura, a los consejos y direcciones seccionales les corresponde eliminar barreras, superar obstáculos que dificultan la labor jurisdiccional y facilitar a los jueces el cumplimiento de la misión de administrar justicia. El sector justicia está integrado por la justicia formal y la justicia informal. Esta se caracteriza por la intervención o participación de la ciudadanía en la solución de los conflictos en atención al artículo 2 de la Constitución, entre otros, que consagra que las personas participen en las decisiones que los afectan. Soluciones basadas en el justo común o en la equidad. Al Consejo Superior de la Judicatura, a los consejos y directores seccionales les atañe armonizar la justicia formal con la no formal, en aplicación del principio de colaboración y propiamente por medio de la articulación con otros estamentos del Estado y la sociedad civil organizada. Dentro de la justicia comunitaria se encuentra la justicia restaurativa, que está consagrada en el artículo 250 de la Carta Política y, entre comillas, es reglamentada por la Ley 906 de 2004. La justicia restaurativa se aplica antes, durante y después del proceso penal. Es decir, tiene una función preventiva porque soluciona el conflicto y evita que éste escale y llegue a configurar una conducta punible o que el asunto sea judicializado con consecuencias favorables para la judicatura al no tener que conocer demás juicios. Los mecanismos restaurativos tienen desarrollo por parte de las organizaciones no gubernamentales, como la Confraternidad Carcelaria de Colombia, y en entidades estatales, como la Casa de Justicia Juvenil Restaurativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los resultados restaurativos alcanzados deben ser incorporados al proceso penal para que produzcan los efectos previstos en los artículos 518 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en la Ley 1098 de 2006 y en la Ley 1826 de 2017, como en el ejercicio de la acción penal, la tasación de la sanción o el purgamiento de la pena. De ahí la importancia de que los consejos seccionales que han incursionado en la promoción de la justicia comunitaria y los que aún no lo han hecho, se reúnan con los alcaldes para que las administraciones municipales creen centros de mediación y de justicia restaurativa conformados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados que atendan las anteriores necesidades de la población. No está de más señalar que la justicia restaurativa no solo tiene aplicación en lo penal, sino también en civil, en familia, en comercial, agrario, etc. En definitiva, con las modalidades de colaboración armónica y participación ciudadana, los modelos de justicia restaurativa en los que la jurisdicción ordinaria y los métodos de justicia informal alternativa
se unen para generar respuestas efectivas frente a la expectativa pública de acceso a la justicia, el Consejo Superior de la Judicatura está llamado a jugar un papel dinamizador y articulador, y el trabajo de los consejos seccionales en lo local resulta trascendental en la tarea de impulsar todas estas acciones e iniciativas que facilitan la labor del juez y permiten una mayor cercanía de la rama judicial con el ciudadano. Una muestra de lo anterior es el esfuerzo que ha llevado al Consejo Superior de la Judicatura a desarrollar este panel en el que se pretende propiciar el diálogo entre magistrados, jueces y la academia para reflexionar acerca de las formas adecuadas y alternativas de fortalecer la administración de justicia. Por ello, agradezco la presencia del magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, doctor Camilo Montoya Reyes, del doctor Iñaki Vicuña de Nicolás, director del Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial de España, y finalmente del doctor Diego Acosta, docente e investigador de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Previamente se les había dado unas preguntas con relación al tema y por eso, con el fin de optimizar el tiempo, pues no les formulo nuevamente las preguntas, sino que ellos tendrán en cuenta los ejes temáticos a que se refiere la justicia abierta y el título de este panel. Procedemos entonces a escuchar al doctor Iñaki. Muchas gracias, magistrado. Bueno, casi continúo con lo de ayer, ¿no? Con la exposición que hacía ayer y siguiendo un poco el hilo, una de las preguntas que hacía era cómo estaba la situación en España, ¿no? Pero tras ver cómo afrontamos la transparencia, el gobierno abierto en España, pero tras ver la exposición que ha hecho la magistrada Gloria Estela, pues es que es lo mismo prácticamente, ¿no? La verdad es sorprendente los avances que tienen en Colombia en este aspecto, ¿no? Y yo creo que es bueno siempre ver, por una cuestión de lo que los americanos llaman benchmarking, ver las mejores prácticas de otros países. Y en eso pues aprendemos mutuamente, ¿no? Yo tengo la suerte de viajar y aprender de buenas prácticas, como es el caso de Colombia en esta materia de transparencia, ¿no? Pero digo, siguiendo el hilo de ayer, y les contaré cómo está la situación en España, la transparencia es crítica, ¿no? para esa idea que tenemos de gobierno abierto. Es una precondición al gobierno abierto. Cuando hablamos de gobierno abierto, siguiendo la tesis que se exponía aquí de transparencia, participación, cooperación, entendemos transparencia como, que es lo más desarrollado que se ha hablado de estos tres temas, realmente, como tener las puertas abiertas. Lo que el juez Brandelis decía, la luz es el mejor desinfectante, dar a la luz toda la información que generamos en nuestra organización como administración. Ya decía que luego otro aspecto eran las acciones, ¿no? Pero yo digo que es una precondición para todo el tema de justicia abierta, que además nos da legitimación institucional y que además nos da también mayor proximidad con los ciudadanos, ¿no? Para mí el eje central, y lo decía ayer, es que debe ser liderada por las más altas instituciones. Y en este caso se ve claro que es una apuesta de todas las altas instituciones de Colombia, como ha sido también así en España, ¿no? Aunque también, si podemos coger alguna idea, no hay fórmulas mágicas. Lo que nos puede servir en España con las mismas ideas puede que nos sirva en Colombia, porque tenemos una diferencia de sociedad, una diferencia del ordenamiento, aunque los principios son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, eso se ve muy claro cuando yo ayer hablaba de transparencia, protección de datos, de meter en el mismo saco una serie de principios y valores. Quizá en Europa se ha empezado más por los derechos individuales, ¿no? y en América más por el tema de derechos públicos, de transparencia, de acceso, ¿no? Incluso los enfoques han sido diferentes, aunque a la larga es lo mismo, y lo decía yo ayer también cuando hablaba que en Colombia se considera un derecho fundamental la transparencia y en España no. La ley no lo recoge como un derecho fundamental. Yo entiendo que es un derecho fundamental personalmente, pero como tampoco recogía que era un derecho fundamental la protección de datos, y una vez nacida se reconoció posteriormente por tribunales, ¿no? Entonces,
la transparencia encierra un derecho fundamental como la encierra la protección de datos, y hay que ver ese equilibrio. Y ese equilibrio responde a dónde lo ponemos los topes en nuestra sociedad, tanto en Colombia, en Europa, pero en Europa también con matices radicalmente diferentes entre países nórdicos y países del sur. Entonces, no hay, ya digo, soluciones mágicas para esto, ¿no? Pero lo que sí tenemos claros es que hay que poner, y lo decía, al 100% transparente como organización nuestra información y, por otro lado, también posibilitar el acceso a la información. También creo que recordar que decía que en la medida en que cuanto más publicidad activa hagamos, cuanto más información demos, quizá ese acceso lo vayamos mitigando porque no sea necesario, porque el ciudadano tiene acceso a esa información. Y dicho esto, y oyéndole al magistrado Flórez, también ha comentado algunos datos de Transparencia Internacional y de otros estudios en cuanto a corrupción. No es lo mismo corrupción real que percepción de corrupción, como no es lo mismo percepción de seguridad o seguridad. Eso se ve claro en cualquier tipo de estudios sociológicos. En España, por ejemplo, hay una percepción, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, una percepción de inseguridad tremenda. Y, sin embargo, jamás en la historia ha sido más seguro estos países. Jamás. Datos objetivos. Con la corrupción pasa exactamente lo mismo. Nos metemos en círculos de comunicación, sobre todo redes sociales, y la percepción es tremenda. Los datos reales dicen que no es así. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra función? Decir los datos exactos. Y con esto, pues, les voy a comentar que el íter de actuación yo creo que es muy parecido por lo que ha expuesto la doctora Gloria Estela, pero si ayer les decía que nosotros empezamos muy tarde, con la ley muy tarde, año 2013, en 2 años conseguimos que fuera un caso de éxito la transmisión de información. Y poniendo el foco en determinadas cosas. En primer lugar, la primera declaración que hizo el presidente al tomar posesión fue una declaración de apuesta nítida por la transparencia. Eso es la idea de liderazgo que veníamos comentando y que aquí se ha visto en las intervenciones de todos los presidentes de las altas cortes, ¿no? En segundo lugar, lo que hicimos en España fue, con una visión muy avanzada, que también se ha dicho aquí, de superar los indicadores que dice la ley, ¿no? Nosotros desde el primer momento queríamos superarlos, dijimos qué indicadores hay a nivel mundial y nos fijamos en indicadores que había en otros países y en exigencias que tenían organizaciones que trabajan directamente con la transparencia, concretamente Transparencia Internacional, no como una organización como hay en todos nuestros países muy reivindicativas, ¿no? Sino una organización internacional con una dinámica de trabajo muy concreta. Y en ese convenio que hicimos con ellos, por nuestra parte lo que queríamos era someternos a un corsé más riguroso y, por otra parte, por parte de Transparencia Internacional, lo que querían es que se diera mucha más luz, sobre todo al tema de la corrupción. Entonces, y en este liderazgo, ya digo, intervienen luego otros factores, que es la estrategia. Y en la estrategia, nosotros decidimos del Poder Judicial, si la ley fue en finales de 2013 y entraba en vigor finales del 2014, dijimos, vamos a ser los primeros. Y nos adelantamos 6 meses antes de la entrada en vigor de la ley. Eso es muy bueno desde el punto de vista, ya digo, de estrategia, porque el resto de órganos constitucionales de España, cuando quisieron hacer la ley, se fijaron en nosotros y fuimos el referente. Es más, nos pidieron ayuda para poner en vigor para la entrada en vigor de la ley, que como en todos los países, y supongo que en Colombia también, pues cuando nos toca cumplir una ley, pues vamos siempre a última hora y corriendo. Pues en este momento se decidió que tenía que ser antes y así fue. El convenio se firmó con Transparencia Internacional 6 meses antes de la entrada en vigor y ese mismo día se abrió la página cumpliendo todos los indicadores de la ley española, no todavía todos los que queríamos firmar, que nos habíamos comprometido con Transparencia Internacional, aunque casi todos, ¿no? Y en esto también hicimos 2 cosas. Una, el superar la ley, por ejemplo, en el protocolo de acceso. En el protocolo de acceso España es muy rigurosa la ley en cuanto que la persona que pide un derecho de acceso tiene que estar identificada, etcétera, etcétera. Nosotros, siguiendo lo que se dice en otros países y lo que habíamos hablado con Transparencia Internacional, nos exigíamos la identificación de las personas. La información se da y punto, ¿no?
y configuramos un grupo de transparencia en el Consejo, del cual formo parte, para hacer avanzar todo esto. Se elaboró un protocolo de solicitudes de información, de acceso. Ese protocolo de solicitudes de información también va con esa idea que no se contiene en la ley española como derecho fundamental, pero que nosotros le reconocíamos. Entonces, ese estaba, por un lado, la publicidad activa y, por otro lado, también regulado cómo se hacía la publicidad pasiva. Y después hicimos un control de los indicadores, tanto de la ley como de transparencia internacional. Y en cuanto a esa transparencia, y que se veía aquí claramente en la exposición que nos ha hecho la doctora Gloria Estela, en España no se sabía exactamente, si había facilidad de saber qué juez ocupaba cada plaza, pero era una tarea muy tediosa. Entonces hicimos lo mismo, un directorio de órganos judiciales con los magistrados que ocupan plaza de origen, etcétera, ¿no? Hicimos otra cosa también que ha tenido mucha relevancia, que es poner en la página web de transparencia la compatibilidad de todos los miembros de la carrera judicial. Es decir, que se sepa cada magistrado que ha solicitado compatibilidad para la docencia, para hacer determinados trabajos, etcétera, quién es. Y para eso tiene que cumplir unos requisitos de tener, por supuesto, su trabajo al día, ¿no? Y eso también. Hicimos también una cosa que ha tenido bastante relevancia con respecto a la percepción de corrupción, porque en España era uno de los problemas principales la percepción de corrupción, y no es lo mismo la corrupción que la percepción. Y entonces hicimos un repositorio sobre corrupción. Este repositorio se actualiza periódicamente, lo pueden ver en la página web, se actualiza, y se dicen los datos reales de personas que están imputadas en materia de corrupción, personas que están en la cárcel en materia de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de datos científicos y no ya de esa bola que se va creando en los medios de comunicación, porque lo que sí es cierto es que los escándalos de corrupción son escándalos muy grandes, de mucho dinero, de grupos, pero eso, aunque aparezca todos los días en la prensa, son los mismos, poca gente y mucho dinero. Pero los datos reales nos dicen otra cosa, ¿no? Y finalmente también, en otras búsquedas de resultados, hemos hecho encuestas de satisfacción entre la carrera judicial, respondiendo a la idea de España que se ha mezclado la ley de transparencia con buen gobierno. Yo entiendo que son dos cosas diferentes, aunque están radicalmente unidas, pero que yo no lo veo como técnica legislativa que esté al lado, ¿no? Y lo que les decía, esa percepción que se tenía de corrupción o de mala actuación por parte de las administraciones, y en concreto del Poder Judicial, lo que sí es cierto es que ha cambiado. Ha cambiado porque esa transparencia, esos reconocimientos que nos ha hecho tanto el Consejo de la Transparencia de España, como ser el órgano más transparente de los órganos constitucionales, y también transparencia internacional, pues yo creo que eso va ganando en la legitimidad, en la confianza que se tiene en cualquier país. Y por otro lado también, y no quiero copar el tiempo con mis compañeros de mesa, dentro de todas las partes que dice la ley española y la ley colombiana de publicidad activa, de las áreas de información institucional, económica, jurídica, etcétera, se le ha dado mucha relevancia a la parte de información generada por el Poder Judicial, con dos áreas fundamentales. Las áreas de información de jurisprudencia, de cómo se aplica justicia, esas 6 millones de sentencias que les decía que estaban a disposición del público, y por otro lado también el área de estadística. Y en cuanto también a la configuración institucional, hemos abierto 19 portales de transparencia. Los portales de transparencia, la ley española solo dice que el Consejo General del Poder Judicial está sometido a la ley de transparencia, pero no habla de los órganos de gobierno de tribunales inferiores, en este caso de los tribunales superiores de justicia. Entonces, abrimos una página del Consejo, lo primero, General del Poder Judicial de Transparencia, seguido una página del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia Nacional, y después una página de los órganos de gobierno de los 17 tribunales superiores de justicia, por lo cual el impulso en un año ha sido tremendo, ¿no? Y esa percepción se nota. Y en cuanto a la utilización y la parte eso sería la parte de transparencia, que ya digo, lo pueden ver, y yo voy a ver con detalle la experiencia de Colombia, que me ha parecido muy interesante.
Por otro lado, eso sería la parte de transparencia, y la parte de participación y cooperación, pues son dos áreas que en general están mucho menos desarrolladas en la Administración, si son principios programáticos, pero en cuanto a esa cooperación que se tenga para el desarrollo de servicios con empresas, con ciudadanía, con sociedad, pues se están habilitando en España, y supongo que aquí también, pues cooperación en hackatones, en desarrollos de servicios, etcétera, etcétera. Y en elaboración de políticas públicas, en lo que sería toda la parte de participación, la verdad es que en el ámbito de la justicia no hay mucho en general en derecho comparado. Por supuesto, se está con una escucha atenta con lo que dice la sociedad civil, pero no hay realmente, como puede haber en otras áreas de participación en España. Y por terminar, y si luego me da más tiempo, también decir que esa información que se pone a disposición del público, pues tiene la relevancia que ayer les decía en cuanto a atacarle, dicho en sentido positivo, para reutilizar esa información. Esa reutilización que cada vez tiene que ser más potente, sobre todo el tema de estadísticas, pero más que estadísticas, metadatos, para que se pueda elaborar aplicaciones, para que se pueda hacer más moderna la justicia. Pero sobre esto les diré una cosa, y también es una visión que quizá les parezca un tanto particular. Ayer hablábamos con el ministro, cenando, de aplicaciones que están surgiendo en todos nuestros servicios. Nosotros hemos hecho las nuestras, el ministro ayer comentaba una app también del Ministerio, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la función. Nosotros tenemos que hacer lo que se llaman legal teach, herramientas jurídicas que posibiliten el acceso a la justicia, el trabajar mejor en materia de justicia, profesionales, ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero realmente los que están trabajando con estas herramientas legal teach, con estas herramientas, con nuestra información, son empresas privadas, son generalmente startups, pequeñas empresas que, con un conocimiento informático técnico muy fuerte y con un manejo bueno de la economía, promociones, etcétera, hacen unas aplicaciones muy potentes o bastante potentes. Sobre esto decirles que en esas startups, por lo general, no hay juristas. Hay informáticos, por decirlo de una manera, y economistas. Y la idea es, dicho de manera llana, pues de obtener dinero rápido. No quieren salvar al mundo, ¿no? Pero es una cuestión puramente liberal, a ultranza, que es plausible, no digo que no, pero nuestra función en este tipo de cosas es ir lentos, haciendo las cosas bien, que sean sostenibles, etcétera, y promocionando que nos hagan buenas herramientas, terceros. Pero no como se ha visto en algunas discusiones, que generalmente decían, como la justicia no funciona, de manera como bloque institucional, la vamos a arreglar nosotros. Pues no la arreglan ellos, la tenemos que arreglar nosotros. Yo creo que los pasos sólidos que vayan con la idea de gobierno abierto, tanto de transparencia, de cooperación, etcétera, tienen que ir también con esa idea de sostenibilidad, de justicia, de valores, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, si tengo oportunidad, pues seguiré hablando del tema. Muchas gracias. Bueno, no voy a hacer una síntesis y unas conclusiones de lo que ha dicho el doctor, prefiero hacerlo, digamos, como al final. Y entonces vamos a ir al doctor Diego. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Quiero, antes de iniciar con mi intervención, pues comunicarles que para mí es un gran orgullo participar en este evento y decirles que tengo una gran responsabilidad en el sentido de comunicar algunas reflexiones y experiencias que hemos intercambiado con diferentes operadores y actores de justicia en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Arauca. Reflexiones muy importantes sobre la ampliación del acceso fundamental, del acceso a la justicia. La Universidad Nacional de Colombia pues, ha desarrollado diferentes experiencias sobre justicia comunitaria y sistemas locales de justicia a nivel nacional, y pues Bogotá y Arauca son unas experiencias muy significativas en términos de participación ciudadana.
que son a las cuales yo me quiero hacer referencia en este momento. Nosotros este trabajo de sistemas locales de justicia y de justicia comunitaria que hemos venido desarrollando en Arauca y en Bogotá, pues parte de una intención académica y de situar, digamos, un poco, ubicar el lugar de la universidad en contextos territoriales y estar cerca a las dinámicas territoriales y a los problemas sociales del país. Y por eso el trabajo que nosotros hemos desarrollado ha buscado un poco profundizar y problematizar cuál es el rol de la justicia, pues en unos contextos muy específicos que se pueden leer a partir de lecturas locales y territoriales. El trabajo que hemos realizado con operadores de justicia, con instituciones del Estado, con organizaciones sociales, ha buscado problematizar y profundizar un poco en cómo está funcionando en la actualidad en el país y en estos contextos el tema de justicia y de acceso a la justicia. Con estos actores y estos operadores nosotros nos hemos preguntado por si la Administración de Justicia permite garantizar los derechos, por si la Administración de Justicia permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por si la Administración de Justicia es justa con el ciudadano, o preguntarnos también por si la justicia o la Administración de Justicia produce daños o puede generar impactos negativos en los conflictos que tienen los ciudadanos. Digamos, esta serie de interrogantes que nosotros tenemos sobre cómo está funcionando la justicia en el país, pues la queremos contrastar con ese imaginario social que tenemos y que el doctor Max Alejandro ahora hablaba del 37% de favorabilidad o de percepción negativa sobre la justicia en Colombia, y que muchos sectores académicos o muchas instituciones hablan de una crisis de la justicia, que esa crisis de la justicia se ve reflejada en tiempos de atención, en legitimidad de las instituciones de justicia, es decir, si hay un conocimiento ciudadano por parte de esas instituciones, si hay un empoderamiento ciudadano en relación a una cultura de la legalidad, un empoderamiento legal para que el ciudadano pueda acceder a la justicia, si hay una capacidad de respuesta en relación a unos determinados recursos, si hay una eficacia en las decisiones, si la justicia es un espacio de algunos intelectuales y no se convierte en un espacio ciudadano mucho más amplio, entre otras situaciones. Nosotros creemos que ese imaginario social muchas veces se da, y lo que nos hemos dado cuenta con estos actores y operadores, es que ese imaginario social se está convirtiendo en un estereotipo que tiene que ser aterrizado en función de unos contextos locales y en función de unas problemáticas locales. Es decir, no es el mismo acceso a la justicia que se vive en un municipio como Fortuna en Arauca, como el acceso a la justicia, como debe ser pensado el acceso a la justicia en una localidad como Ciudad Bolívar en Bogotá. Entonces, pues lo que nosotros hemos encontrado gracias a la participación de diferentes operadores de justicia es que esta discusión debe aterrizarse para superar ese estereotipo y para construir propuestas de innovación en la justicia a partir de la participación ciudadana en la justicia. Esta reflexión nos ha hecho pensar en que la justicia no es un asunto exclusivamente de los jueces de la República, sino que la justicia puede ser pensada como un asunto público, en donde pueden tener participación e injerencia pues, los ciudadanos a partir de una lógica de derechos y deberes, y que debe ser situada en contextos territoriales y debe ser situada en contextos locales. Esos contextos territoriales y esos contextos locales, en nuestra experiencia de trabajo como Universidad Nacional, pues la hemos puesto en función de de sobreponer dos mapas y dos marcos interpretativos. Por un lado, pues analizar cuáles son las necesidades de justicia de esos contextos, cuáles son sus conflictos, cuáles son las barreras de acceso a la justicia, y por otro lado, establecer cuál es la oferta de justicia, cuáles son las capacidades de paz o las capacidades de justicia, no únicamente del Estado, sino también de la ciudadanía, para regular los conflictos que están en determinados conflictos sociales. Este contraste entre las realidades locales y la oferta de justicia nos permite a nosotros superar ese imaginario y ese estereotipo en el que está cayendo la sociedad actual colombiana, en pro de buscar propuestas innovadoras frente al acceso a la justicia. Pero esa participación, y para superar ese imaginario y ese estereotipo en el que estamos cayendo, no es posible si el juez no está sentado al lado con el líder comunitario, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con algunas otras instituciones del Estado que promueven la convivencia ciudadana, la seguridad ciudadana y demás. Es decir, es necesario
aterrizar los planteamientos de la justicia en estos contextos locales y que los propios sectores de la justicia formal puedan compartir sus experiencias, sus debilidades y sus fortalezas con estos actores sociales. En el marco de esa participación y ese compartir de experiencias, pues la Escuela de Justicia Comunitaria ha buscado liderar la implementación de sistemas locales de justicia y el fortalecimiento a las diferentes modalidades de justicia comunitaria. Nosotros hemos visto, digamos que en ese compartir, poder pensar una lógica de una intervención temporal en un antes y un después, es decir, nosotros antes de pensar en sistemas locales de justicia hemos visto que hay unas capacidades de justicia y unas capacidades de paz dispuestas en el territorio y que pensando sistémicamente en sistemas locales de justicia lo que nosotros queremos es hacer una gestión del territorio para organizar esa oferta de justicia. Esa gran transformación entre un antes y un después para mejorar el acceso a la justicia la queremos apuntar a dos grandes transformaciones. Por un lado, la transformación de cómo se intervienen actualmente los conflictos, que eso nos implica que la intervención sobre los conflictos que tienen los ciudadanos cada vez sea más simple, cada vez sea más inocua, cada vez sea más integral y responda a esos contextos y las aristas de los contextos, cada vez sea más eficaz. Y la otra transformación importante es una relación con la comunidad, es decir, que la justicia pueda ser permanente, pueda ser accesible, pueda ser transparente y pueda ser confiable y reúna todo en un marco de participación ciudadana, es decir, la posibilidad de que los sectores ciudadanos incidan en instancias del Estado y para hablar sobre asuntos que tienen que ver con políticas de administración de justicia en términos de ubicar necesidades y recursos para fortalecer y garantizar efectivamente ese derecho. En este recorrido y relacionándolo un poco con la participación ciudadana y con las experiencias que la Universidad Nacional ha acompañado, Arauca ha sido una experiencia muy significativa para nosotros, por lo que la participación ciudadana ha tenido y ha servido como un eje fundamental para posicionar temas en la agenda pública que antes no estaban posicionados. Los sistemas locales de justicia de los municipios de Saravena, Fortul y Tame hoy cuentan y este año cuentan con el respaldo de unos acuerdos municipales gracias al proceso de incidencia de estos operadores y estos actores de justicia que buscan precisamente un espaldarazo a los procesos que ellos han realizado en pro de la articulación y la colaboración entre estas instituciones. Y Bogotá, por su parte, desde el 2013 ha venido agenciando procesos de participación ciudadana con sectores estratégicos de la sociedad para conformar un sistema distrital de justicia. La participación ciudadana de estos actores y estos operadores de justicia permitió que hoy en el plan de desarrollo distrital pues esté posicionado los sistemas locales de justicia, el sistema distrital de justicia, la justicia comunitaria y que eso se haya visto en resultados como la creación de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Dirección de Acceso a la Justicia. Es decir, hay unos procesos de incidencia que emergen desde la ciudadanía y que están teniendo resultados muy concretos para materializar el acceso a la justicia y las estrategias de superación de barreras de acceso a la justicia a partir de esa articulación entre operadores. Ya para finalizar, quería hacer una mención pues a los procesos de justicia restaurativa, de los que hablaba el doctor Max Alejandro, y situarla en el contexto araucano que nosotros hemos podido acompañar. Los sistemas locales de justicia entendidos como una coordinación de actores y operadores de justicia para para atender de manera integral a los ciudadanos cuando están en una situación de conflicto, se potencia si tienen contemplados enfoques restaurativos en la intervención de los conflictos. Y esa intervención que si nosotros queremos que sea integral, pues tiene que ser ubicada de acuerdo al contexto. Arauca es una región con una economía petrolera, es una región fronteriza, es una región que está atravesada por el conflicto armado, es una región que se lee con una institucionalidad del Estado relativamente nueva y comparable con la llegada del petróleo, y es una región que ha estado demarcada por procesos de justicia guerrillera o la famosa ley del monte de los que hablan algunos autores.
Estas dinámicas han fracturado el tejido social de los araucanos y por lo tanto el sector justicia pues tiene dos grandes retos. Por un lado, construir confianza en las instituciones, es decir, un tránsito hacia pensar que hay instituciones democráticas, también evitando la corrupción, y superar pues la tradicional justicia guerrillera que digamos tenía unas dinámicas propias y que es necesario superar. Y por otro lado, recuperar el vínculo social para superar la estigmatización tanto local como regional como nacional de la que sufren los araucanos. En ese marco y digamos en ese contexto muy específico, la justicia restaurativa pues es un modelo de justicia en donde se piensa el vínculo social, donde se piensa en el futuro y en las decisiones que impactan la realidad de las personas que viven un conflicto y en la posibilidad de construir colectivamente. Y pues un planteamiento fundamental de esta justicia restaurativa es que el castigo no es la única respuesta frente a esas personas que causan daño, es decir, la justicia pensada restaurativamente puede ser una posibilidad de construir convivencia, de construir unas posibilidades de intervención que no causen daño en los ciudadanos y de agenciar procesos y decisiones sostenibles. Esta justicia restaurativa, como ustedes bien lo conocen, pues está atravesada por los principios de responsabilidad, de reintegración y de reparación, en donde se pone en el centro a las víctimas y se piensan las necesidades también de los ofensores y de las comunidades. Es decir, los procesos de justicia restaurativa tienen que contemplar cuál es la necesidad de la víctima, si la víctima necesita información, necesita superar la culpa que puede generar algunas intervenciones institucionales, si la víctima necesita contar su versión, si la víctima necesita una restitución de lo que se le ha quitado, pensar cuáles son las necesidades del ofensor, es decir, tener cómo poder reparar, ser consciente del daño que ha causado, cómo poder reintegrarse y las necesidades de la comunidad en tanto reparaciones específicas frente a los conflictos que han acontecido y reparaciones generales frente a las políticas públicas que pueden, digamos, superar las problemáticas estructurales que han generado esos conflictos directos. Identificar esas necesidades, por supuesto, es tarea de los operadores de justicia para agenciar los procesos de justicia restaurativa y pues es fundamental analizar las responsabilidades y determinar quiénes son los implicados en ese proceso restaurativo para agenciar pues sus mismas dinámicas, es decir, para que el operador pueda agenciar procesos restaurativos pensando las necesidades de las comunidades, el operador tiene que estar con las comunidades, o sea, no puede ser de otra forma. Si no tiene la capacidad de leer cuáles son los impactos negativos que los conflictos han dejado en un entorno social, es muy difícil que se agencien procesos restaurativos y garantizar los procesos de responsabilidad, reintegración y reparación. Ya para finalizar y para no quitarles más tiempo al doctor, pues hacer mención en que estas dinámicas están funcionando y estamos contribuyendo a la construcción de paz en el país gracias a la participación de algunos jueces. Quiero extender un saludo al doctor Héctor Peña, al doctor Francisco Chacón, quien nos han acompañado en la experiencia de Bogotá y en la experiencia de Arauca, precisamente un poco conversando con esos actores locales, con esas juntas de acción comunal, con esos líderes comunitarios, con esas madres comunitarias, un poco para saltarnos de ese imaginario social y de ese estereotipo de que la justicia está mal per se, sino más bien problematizándola y aterrizándola en un escenario local, como también con la participación de otros programas tan importantes como el programa de prevención de la Fiscalía Futuro Colombia y algunos otros juzgados de pequeñas causas en Bogotá, Kennedy, Ciudad Bolívar nos han contribuido de manera significativa, es decir, nosotros podemos pensar en un modelo de justicia que se piense colaborativamente si el juez comparte con el conciliador en equidad, con el juez de paz, con el líder de determinado territorio. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Ahora vamos a escuchar entonces al doctor Camilo Montella para que nos ponga su punto de vista sobre estos aspectos. Con mis compañeros de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, agradecemos a la presidenta del Consejo Superior, la doctora Marta Lucía, al vicepresidente, el doctor Max, y a los compañeros de la Sala del Consejo Superior, la invitación que nos han extendido. Quiero excusar públicamente, me lo solicitó mi compañera de sala, la doctora Julia Emma Garzón,
que la excusemos por su inasistencia por cuestiones de salud. Hubiera querido ella estar con nosotros, pero me acompañan mis compañeros, la doctora Magda, la doctora María Lourdes, el doctor Fidalgo, nuestro presidente Pedro Alonso y Julio César. Yo creo que para lo que nosotros podemos aportar para construir una open justice o justicia abierta, tiene que ser a nivel de cambios estructurales, que son normativos, y cambios a nivel funcional, que son cambios también de actitudes y cambios de comportamientos de nosotros como servidores públicos. Brevemente me referiré a los cambios estructurales que podrían hacerse y someramente a los cambios de actitud, porque la justicia abierta también implica un cambio en nuestro quehacer diario. En los cambios estructurales, por ejemplo, para comenzar hablando del ámbito disciplinario, se podría crear mecanismos para hacer más efectiva la jurisdicción disciplinaria. Efectiva no solamente en términos de lograr resultados medidos en sanciones, porque eso tampoco es justicia, también resultados en términos de absoluciones y de reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que son procesadas. Es necesario, por ejemplo, crear la justicia, la policía judicial disciplinaria, porque se está investigando, por ejemplo, a un alto funcionario, por decir algo, un fiscal delegado ante la Corte, y es entendible que la policía judicial depende funcionalmente de ese alto funcionario. Y lograr esa colaboración no es fácil las más de las veces. Entonces, es indispensable contar con elementos que agilicen y efectivicen esa colaboración y ese acopio de los elementos de convicción que luego van a servir de fundamento para tomar una decisión. Lo hemos vivido en ocasiones trasladados a los lugares donde vamos a recoger los elementos de prueba y a veces se dificulta, que la información se borró, que qué pena, que no la tenemos porque falta esa colaboración también a nivel interinstitucional. También a nivel estructural y normativo tendríamos que mirar en la posibilidad, como planteaba el doctor Max Alejandro, de implementar mecanismos de justicia restaurativa. Tenemos que no dejar de lado la retribución, pero también implementar mecanismos de restauración. Y esos mecanismos de restauración pueden ser también a nivel normativo, como ampliando el número de delitos querellables. Si hacemos una revisión de nuestros códigos, podemos encontrar, sobre todo en el ámbito penal, que hay conductas que podrían ser querellables. Ese llamado lo hizo Luke Hulsman, el padre del abolicionismo, cuando planteaba que era necesario devolverle el conflicto a los particulares, en la medida de lo posible, porque el Estado le rapa, dice Hulsman, le rapa el conflicto a los particulares. Y el devolverle el conflicto a los particulares se puede hacer ampliando el número de delitos querellables, que sea posible hacerlo, pero también que el juez se convierta en un verdadero mediador. Alessandro Barata planteaba, desde cuando habló en la década de los 80 de la criminología crítica, que era necesario que el juez, además de neutral, el juez neutral allá en la cúspide y las partes a nivel inferior, que ese juez, decía Barata, descendiera al nivel de las partes para convertirse en el juez alterutral, el alterutralismo del derecho. El juez alterutral es el juez alter que está con el otro, pero a la vez es neutral. Es un juez que le duele el conflicto, es un juez que busca soluciones, como compartía el doctor Diego, es un juez que comparte con las regiones, y eso también sería un aporte para la justicia abierta. También tenemos reformas estructurales, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, en el Código Disciplinario Único hemos encontrado en esa Ley 734 del 2002 algunos diques que dificultan esa labor de una justicia pronta y eficaz. El caso de la caducidad de la acción disciplinaria. Se cuenta la caducidad a partir del momento de ocurrencia de los hechos. Yo creo que eso debería revisarse para que la caducidad se contara a partir del momento en que se conoce la conducta objeto de juzgamiento.
porque muchas veces nos ha ocurrido a compañeros de la sala que hemos ido a practicar diligencias y pesquisas y hemos encontrado que como el hecho ocurrió hace más de 5 años, ya nada puede hacer la justicia frente a ese caso. El término de la caducidad, el término de la prescripción en sede de corrupción merece ser revisado. Es un compromiso y esa propuesta debe nacer de nosotros, que somos los administradores de justicia, para que no nos vengan a reformar la casa de afuera, no por orgullo, sino por dignidad también como coadministradores de justicia. En términos de funcionalidad, en términos de modificaciones para lograr una justicia abierta en nuestros cambios de actitud, no todo nos lo tienen que decir las leyes. Vamos al ámbito penal, procesal penal. Allí está el artículo 447 de la ley 906 que habla de la audiencia de individualización de la pena. España, Europa son ejemplo porque ellos, así como adelantan la parte del conviction, que es el recogimiento de la prueba, tienen también la parte del sentencing, que es todo un proceso para individualizar la pena. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha venido señalando que es muy importante que el juez tenga un papel acucioso en esa audiencia de individualización de la pena. Sin embargo, algunos tribunales de Bogotá están condenando en segunda instancia sin adelantar la audiencia de individualización de la pena. Eso no es una justicia asequible, eso no es una justicia cercana al ciudadano, porque ¿quién mejor que el condenado es el más interesado en saber en cuáles son los elementos de juicio que se tuvieron para que la pena se le haya graduado en el cuarto mínimo o en los cuartos medios o en el cuarto máximo? No podemos condenar en segunda instancia sin adelantar la audiencia de individualización de la pena. Ahí está en el código, pero es cuestión de actitud, es cuestión de voluntad. También los mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo, doctor Max, que podemos descentralizar también la rendición de cuentas, porque cuando se hace la rendición de cuentas a nivel de alta corporación, como lo hizo nuestra sala jurisdiccional disciplinaria, la pasada rendición de cuentas en la ciudad de Cali, pero también que haya rendición regional, rendición de cuentas por regiones y disminuir el término de no anual, que tengamos contacto con la ciudadanía, lo planteaba ayer el fiscal general de la Nación, un contacto más próximo, más frecuente, para que si se distancia en el tiempo y se eleva la rendición de cuentas, se globaliza, se hace etérea y no se puede concretar la información. Y tener en cuenta también que la rendición de cuentas debe ser planteamiento de metas a alcanzar en nuestra próxima rendición, porque trabajar con metas es conveniente y somos una corporación, administramos justicia, las diferentes corporaciones. Esa rendición de cuentas no se debe medir solamente en términos de eficientismo, porque una justicia pronta y una justicia eficaz, pero la eficacia no la podemos medir solamente en términos de resultados. Resultados también es respetar los derechos fundamentales y en un momento dado tomar una decisión que se abstenga de imponer o una sentencia en derecho penal o una sanción en derecho disciplinario. Creo que con esas observaciones he tratado de hacer un aporte en este panel y finalmente concluiría llamando la atención sobre la necesidad de que nuestra justicia sea pronta bajo la base del respeto de la dignidad humana. Una justicia pronta es sumamente importante, pero no que por prontitud sacrifiquemos derechos fundamentales. Es una tensión que siempre tendremos que resolver entre garantismo y eficientismo. Y por eso la frase de Séneca, y con ella termino para dejarla como señal de reflexión. Séneca dice: nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Gracias, doctor Max. Como los acabamos de escuchar a los señores panelistas, pues no puedo repetir lo que ellos han dicho y simplemente voy a destacar algunos aspectos
como para hacer un resumen muy limitado y que además, pues como todo resumen, se corre con el riesgo de dejar por fuera una gran cantidad de asuntos importantes. Con relación a lo que dijo el doctor Iñaki, pues simplemente quiero resaltar la diferencia entre la percepción y la realidad. La percepción que se tiene de un asunto, de alguna cuestión. Y, por ejemplo, en Bogotá hay mayor percepción de inseguridad que la que en realidad debe ser, o que mejor esa percepción no se ajusta a la realidad. Así sucede con relación a Cali, donde hay más homicidios, y en Bogotá hay menos homicidios, pero por cada 100.000 habitantes, pero ¿qué sucede en Bogotá? Que hay mayor percepción de inseguridad. Entonces, para destacar lo que dijo el doctor Iñaki, que una cosa es la percepción y otra cuestión es la realidad frente, por ejemplo, a la sensación de inseguridad. Entonces, lo importante es cómo, por medio de las estadísticas, se puede hacer que se cambie esa percepción un poco, digamos, equivocada. Respecto, digamos, a lo que pues, dijo el doctor Camilo Montoya, digamos, ya pues sí existen esas rendición de cuentas, digamos, regionales, porque se hacen en los distritos judiciales donde funcionan o tienen sus sedes los consejos seccionales. Lo que pasa es que hace referencia a que sean con mayor frecuencia y que no sean anualizadas, sino que sean un poco más cercanas. Y también respecto a lo que él dice de unas reformas estructurales, pues también se ha pensado en tener, como en México o en el Estado de México, una ley de justicia restaurativa, lo cual llevará a extenderla a otros ámbitos del derecho penal, como sería pues en lo civil, lo penal y laboral. Actualmente no es necesaria la ley, pero una ley va a llevar a impulsar más la justicia restaurativa. Y en general, con relación al acceso a la administración de justicia, queremos mirar la situación en forma integral, desde el momento en que se tiene conocimiento del conflicto. ¿Y cuándo se tiene conocimiento del conflicto? Pues cuando se formula la denuncia, cuando se va a acudir a las autoridades a indicar que hay un conflicto y que las partes desean solucionarlo. Eso se va a presentar precisamente pues, en las casas de justicia, que funcionan a nivel local, y donde no existan hay que implementarlas. Eso es lo que, digamos, queremos, que la atención comience desde el principio y no que comience cuando ya está judicializada la situación. Entonces, ¿cómo se va a atender ahí? En otros países existen los facilitadores, los orientadores judiciales, y eso es lo que debe hacerse, orientarlos para decirles, hacerles entender, o mejor, ilustrarlos sobre lo que es la justicia comunitaria, lo que es la justicia restaurativa. Y también, claro está, que esto que se requiere en ese momento, también cuando ya se haya iniciado la demanda, o se haya iniciado el proceso, mejor, se haya presentado la demanda, iniciado el proceso, o se haya judicializado el conflicto, entonces también tengan ahí acceso y atención los usuarios, que eso es lo que queremos. A ellos también hay que pues, indicarle, por ejemplo, en los juzgados cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, porque así como hay derechos, también hay deberes de los usuarios, tener en cuenta esas cuestiones. Y
queremos también que el juez, como se dijo acá, y se ha dicho en este encuentro, que el juez no sea aséptico, sino que el juez se acerque a la comunidad para una justicia cercana y confiable. ¿Y cómo lo hace? Pues con sus actitudes, con su comportamiento. Por eso el Consejo ha hablado con el Ministerio de Justicia para unas jornadas que ellos tienen y emprenden de los sistemas locales de justicia, y como también pues, lo hace la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, en que los jueces van y se acercan a la comunidad. ¿Para qué? Para que ellos acompañen a los facilitadores o a los conciliadores. ¿Los acompañen en qué? En esa labor de acercamiento, de resolver los conflictos por medio del diálogo y por medio del consenso. Eso es importante porque se ve que el juez es cercano a la comunidad. Esa manera de comportarse, esas actitudes que tiene el juez deben transmitirse y para respaldar y apoyar a los jueces comunitarios y, digamos, a las personas que más que todo van a solucionar el conflicto por medio del consenso. Lo que sucede es que pues en Colombia existen muy pocos, pero muy pocos mediadores, que son los facilitadores. Entonces, lo que queremos es que se promuevan en las casas de justicia, o se promuevan las casas de justicia donde haya más que todo mediadores. ¿Para qué? Para que los mediadores puedan cumplir esa labor de facilitar el acercamiento entre las partes y que lleguen mediante un proceso restaurativo a un resultado restaurativo que sea incorporado a los procesos, concretamente pues a los procesos penales, pero que eso también se va a trascender y se puede incorporar a los procesos de carácter civil, laboral, etcétera. En síntesis, pues estas son las conclusiones de este… ¿Cómo dicen? Bueno, a las conclusiones, digamos, de este panel, y pues pasamos a las preguntas. Bueno, por último, un detallito que se me ha olvidado, digamos, y es relacionado con los talleres que han venido efectuándose en la Cumbre Judicial Iberoamericana, y allí se han indicado pues una serie de recomendaciones sobre justicia abierta o sobre los principios que constituyen la justicia abierta. Y pues como pues no voy a indicar todas esas recomendaciones que se presentan en transparencia, en participación, en colaboración, pero voy a simplemente hablar de dos, o digámonos a indicar dos. Propiciar servicios y mecanismos de atención a las necesidades de información, orientación y seguimiento de la gestión judicial. Desarrollar acciones encaminadas a facilitar la información, sensibilización y comprensión de los temas propios de la Administración de Justicia y de los servicios judiciales para la población. Bueno, todo eso se tratan de recomendaciones y posteriormente en el tercer taller de unas iniciativas que han indicado cada uno de los países con relación a la justicia abierta, ya sea en lo que tiene que ver con la transparencia o la participación y la colaboración. Lo que pasa es que esto haría muy extenso ponerme a indicarlos, y además porque estas recomendaciones e iniciativas pues todavía no han sido aprobadas
pues, por la Cumbre Judicial Iberoamericana, lo que no ha sido obstáculo para que pues, se puedan ir aplicando. Así se tuvieron en cuenta, por ejemplo, las definiciones en esa cumbre o en esos talleres de justicia abierta, de colaboración y de participación. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Un aplauso. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, micrófono, por favor. Ya lo tienes, gracias. Muy buenos días. En realidad mi participación no se refiere a preguntas, sino a exaltar la actividad que ha desarrollado la justicia comunitaria en Colombia y en especial la Escuela Comunitaria de la Universidad Nacional. Quiero hacer énfasis en la importancia que tiene la academia, los talleres, el acercarse a la comunidad en virtud de la administración de justicia. La invitación solamente radica en que debemos acercarnos como justicia ordinaria a la justicia comunitaria. Debemos vencer los muros que nos impiden acercarnos a la comunidad. Debemos vencer los miedos. Solamente a título de invitación, los valores constitucionales, los valores de la justicia que informan la Constitución Nacional son comunes tanto a la justicia ordinaria como a la justicia comunitaria. Le achacan a Aristóteles una frase que le preguntaron, ¿qué es mejor, maestro, la justicia comunitaria o la justicia formal? Y él contestó, no hay diferencia, ambas son iguales, solo que la justicia comunitaria es mejor. Y esa es la invitación que le hago a todos los consejos seccionales en el sentido de promover, de acercarnos a la academia y propiciar de todas las maneras posibles, junto con las alcaldías municipales y los departamentos, los principios de justicia comunitaria. En especial he visto un avance muy grande con el liderazgo que ejercen los jueces de pequeñas causas. Ahora, con el proceso de justicia restaurativa a través de las pequeñas causas penales. Veo un campo de acción muy grande para acercarnos a las comunidades. La justicia se debe a la comunidad a la que pertenece y esa es mi invitación en este momento, aprovechando este panel. La experiencia de Arauca, la experiencia de Bogotá, acercando la justicia formal a la justicia comunitaria es uno de los éxitos más grandes que yo he visto en estas dos regiones. ¿Cómo es de importante que las justicias que se impartían en Arauca a través de los grupos armados y que fueron abandonando su territorio sean ocupadas por la justicia comunitaria y no por las justicias de otros grupos armados? Ahí tenemos un campo enormemente grande para que la justicia formal se haga presente con sus jueces de pequeñas causas, tanto en el área de la jurisdicción ordinaria como en otras jurisdicciones que se puede ampliar el campo. Reitero que nos une todos los valores y principios constitucionales y con la frase de Aristóteles podemos decir que siempre la justicia comunitaria será una mejor justicia. Muchas gracias a los panelistas y en especial a Diego por su asistencia, nuestro gran académico y antropólogo de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor vicepresidente, entonces, a todos los panelistas por esta gran conferencia. Gracias también al señor Iñaki por su visita. Feliz regreso a casa. Un aplauso para todos.